Muy buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, expresarle mi más sincero agradecimiento al magistrado Zamorano por la invitación, a mi nuevo amigo el doctor Saúl Hernández, presidente de este Congreso. No es fácil para un fiscal, como es el caso mío, fiscal ante tribunal, presentarles a ustedes unas reflexiones sobre a 11 años de entrada en vigencia del sistema penal acusatorio en Colombia, hacer una mirada porque van a pensar de pronto que estará muy cargado por la función y el interés personal de mostrar que el sistema y sobre todo de la Fiscalía maneja. Pues bien, tengo que aclarar entonces de que lo que voy a decir aquí lo hago a título personal, no comprometo la institución y simplemente lo hago como un académico en este punto. Para entrar en materia habría que decir entonces, en primer lugar, que fue necesario reformar la Constitución del año 1991 en Colombia para crear unas bases, una arquitectura constitucional que nos permitiera un desarrollo legal de un proceso penal con marcada tendencia acusatoria. Aquí se habla de sistema acusatorio y así de manera casi que irresponsable. Sin embargo, nosotros creemos que estos sistemas son más sistemas mixtos con una marcada tendencia acusatoria, sobre todo en el juicio. En Colombia, el constituyente primario pensó en implementar una reforma con esa tendencia, básicamente con el propósito de poner a el sistema de juzgamiento colombiano acorde con los estándares internacionales. Y entonces nos vendieron dos ideas. Una, era necesario la separación de funciones de investigación y juzgamiento, y una segunda, el fortalecimiento de la función investigativa en cabeza de la Fiscalía. Y aquí cometimos el primer error. Se nos dice que los fiscales únicamente investigamos para acusar. Anoche, leyendo el código de ustedes en Panamá, me llevé una grata sorpresa. Aquí hay investigación integral. Aquí el fiscal tiene que investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. Entonces vamos a ver cómo van a funcionar esos fiscales en Panamá. En Colombia estamos mentalizados en que hay que recoger evidencia legal, ilícita, para convertirla en prueba en un juicio. Pero igualmente se nos vendió la idea con la reforma de que era necesario crear un sistema mucho más garantista. Y en ese punto, entonces, desde la perspectiva constitucional, se crea un funcionario judicial con el nombre del juez de control de las garantías. Un juez constitucional, no cualquier juez. Un juez que le da aire y oxígeno a los derechos y garantías, no solo del sujeto pasivo de la persecución penal, sino de las víctimas. Y aquí escuchaba esta tarde a una doctora hablando de las víctimas. Es decir, es un juez de rango constitucional, no cualquier juez. Sin embargo, en el desarrollo legal lo pusimos en la más baja categoría del nivel, un juez penal municipal. Y por último, una implementación de un juicio oral, contradictorio, concentrado, con inmediación y con todas las garantías. Esos fueron entonces los argumentos que nos vendieron para la reforma. Pues bien, creo que en esta tarde habrá que, atendiendo al reto que me puso el magistrado, hacer una mirada frente al cumplimiento de esos objetivos en el sistema procesal penal colombiano y sobre todo para ver qué experiencia pueden recoger ustedes al portas de la entrada del sistema acusatorio en el distrito judicial más importante. Porque esta mañana escuchaba, todo el mundo está feliz en Panamá con el sistema, en unas provincias que funciona muy bien. Vamos a ver cómo funciona en esas capitales donde hay mayores niveles de demanda del sistema, demanda de justicia penal. Y sobre todo, donde la criminalidad cambia.
Tenemos que mirar a ver cómo va a funcionar el sistema en Panamá frente a la criminalidad organizada, frente a modalidades de delitos de corrupción, temas de contratación estatal, que son los grandes retos que tenemos en Colombia en este momento. Pues bien, 4 o 5 objetivos. Hacer más eficiente el sistema penal. Entonces se buscaba el fortalecimiento del Estado para dar una respuesta a la criminalidad, especialmente en buscar reducir los niveles de criminalidad en materia de criminalidad organizada. En segundo lugar, hacer más garantista el sistema penal, sobre todo para todos los intervinientes en el proceso penal, y entonces nos venden el principio de igualdad de armas y oportunidades. Un tercer aspecto, garantizar la idónea atención a la víctima. Ya aquí nos han ilustrado al respecto, las mismas razones las tuvimos en Colombia. Y por último, fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa y mejorar sobre todo la confianza de la ciudadanía, de la sociedad colombiana en ese nuevo sistema de investigación y juzgamiento. Pues vamos despacio. Miremos en punto de eficiencia y eficacia para hacer un parangón con lo que lo han vivido ustedes aquí en Panamá. En primer lugar, un balance hecho por la Corporación Excelencia en la Justicia, con el apoyo de USAID, un trabajo muy denso, donde concurrieron muchas entidades públicas y privadas, nos muestra lo siguiente. Frente a los resultados de seguimiento de gestión de casos en términos de atención de la demanda. Y el otro punto, revisar los procesos de adecuación institucional, porque frente al sistema confluyen una gran cantidad de instituciones. Esta mañana escuchaba yo aquí al director de medicina legal reclamando dinero. ¿Y cuánta razón le asiste? Es que estos sistemas es con plata. Estos sistemas funcionan con presupuesto, pero también con recurso humano. Y esa es una propuesta que yo he hecho en el país, recurso humano profesionalizante. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que estar en permanente capacitación. Pero no esa capacitación que nos vendieron en Colombia la embajada americana. Rápidamente nos metieron en un muy buen hotel, muy buena comida, nos engordaron a todos los fiscales y todos los 5 días hablando de técnicas del juicio oral, habilidades y destrezas, el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Ya fueron de Puerto Rico, maestro, a enseñarnos el cross-examination y la objection. Eso nos lo enseñaron. Y el 1 de enero, lo que va a pasar aquí el 2 de septiembre, el 1 de enero del año 2005, cuando dio a luz este monstruo del sistema, ninguno de los fiscales sabía investigar. Nos enseñaron el juicio, pero se les olvidó que para ir a juicio hay que investigar. Pues bien, para medir este primer objetivo, eficiencia y eficacia, miremos lo siguiente: el ingreso de casos al sistema y de otro lado la respuesta del sistema, ingresos, egresos. El crecimiento en el número de noticias criminales que ingresaron a la Fiscalía General de la Nación fue muy acelerado en los primeros 5 años. Mucha demanda del servicio público de administración de justicia. La explicación que tenemos es que la gente, la sociedad colombiana, creía y tenía mucha confianza en esos nuevos modelos de investigación y juzgamiento. A partir del año 2010 hasta el año pasado, ¿qué hemos notado? Que ha habido una cierta relativa estabilización en la demanda de justicia en materia penal en Colombia. No soy muy amante mucho de las estadísticas porque esto cansa, y más en una exposición de 20 minutos o 25, simplemente quiero mostrar 2 o 3 cifras. En el año 2008, promedio del primer quinquenio de entrada en vigencia, 743.576 noticias criminales. En el 2010, 998.887 noticias criminales.
en todo el país. 2012, 1.060.000. 2013, 1.132.000. 2014, 1.100.016. Y 2015, 1.196.000. Uno dice, uy, mucha demanda, mucha demanda. Vamos a ver cómo estamos respondiendo. Pues bien, los egresos en el sistema penal acusatorio colombiano, con el fin de establecer si estamos cumpliendo niveles de eficiencia y eficacia, pues simplemente miramos las estadísticas de la Fiscalía y hemos encontrado que hay una respuesta por año de aproximadamente a 800.000 casos que egresan. Entonces tenemos una carga muy pesada de acumulación de investigaciones. Estamos acumulando una carga de 300.000 por año, lo que significa que un fiscal normalmente puede tener una carga entre 780 y 800 casos por despacho, y eso realmente afecta el normal funcionamiento del sistema en Colombia. Pero hay algo muy importante: la mayoría de las salidas de egresos se deben, en primer lugar, a un gran porcentaje en decisiones de archivo. O sea, somos campeones para archivar investigaciones. En segundo lugar, la gran mayoría de egresos está compuesto en conciliaciones y justicia restaurativa. Pero aquí más adelante voy a hacer una reflexión sobre cómo el legislador le empieza a meter la mano al sistema para que el sistema no funcione. Si había un gran nivel de conciliaciones y desistimientos, lo primero que hicieron en Colombia los legisladores, digo, no, habrá que volver a colocar una acción pública y oficiosa para delitos que impactan fuertemente el sistema en Colombia, como es la inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar. Entonces nos quitaron la posibilidad de que ese conflicto familiar lo pudiéramos arreglar de una manera dentro de un marco de justicia restaurativa. Y entonces ahora lo dijeron, no señor, es una investigación oficiosa, aquí no hay conciliación, no hay desistimiento y por lo tanto fiscal investigue y acuse. Y entonces hoy esa carga, sobre todo en ese tipo de criminalidad, está muy pesada para los fiscales. Fiscal fácilmente puede tener 1.300 o 1.450 investigaciones. Otro dato: 1 de cada 20 sentencias condenatorias, ojo, 1 de cada 20 sentencias condenatorias no se obtiene por la vía normal del trámite del proceso penal en Colombia, es decir, investigación y juicio, sino que se obtienen a través de las terminaciones unilaterales o bilaterales. Me explico. Terminación unilateral entendemos por allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación, una admisión de culpabilidad unilateral. Y la otra es los preacuerdos, es decir, una justicia negociada, paccionada entre fiscal y juez. Fíjese que todas esas sentencias salen por la terminación anormal del proceso. Y a eso se aspiraba. Se nos decía que de 10 casos que entraran al sistema, se aspiraba a que solo 1 o 2 fueran a juicio y los demás terminaran anormalmente. Hoy la carga es diferente. Hoy 8 van a juicio y 2 terminan de manera anormal. Y entonces la carga del juez también está en unos niveles absolutamente insoportables. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra quizás en primer lugar que no se ha aprovechado un margen de maniobrabilidad de los instrumentos que nos dan el mismo sistema. En Colombia, por ejemplo, la aplicación del principio de oportunidad. Hay regiones en el país que ya desde el momento en que se implementó, porque allá se implementó de manera gradual, igual que aquí, con la diferencia es que nosotros fuimos del centro a la periferia, ustedes vienen de la periferia al centro, en el modelo chileno me parece que fue así. Pues bien,
Hay regiones del país donde no se ha aplicado el principio de oportunidad. Es una institución que está como mi novia, virgen. Nadie ha querido explorar ese principio por lo nuevo, porque es ajeno a la cultura jurídica colombiana y sobre todo por el excesivo reglamentarismo legal. Anoche revisaba aquí muy pocas causales, muy bien concebidas, pero me parece que se quedaron cortas para enfrentar otros tipos de criminalidad a través del principio de oportunidad. Segundo, estamos mostrando entonces con esas cifras que en muy pocos casos la Fiscalía vence a la defensa en un juicio, a pesar de que los fiscales contamos con un cuerpo técnico de investigación y con un Instituto Nacional de Medicina Legal. El otro aspecto es que de cara a la gestión de los casos, que de acuerdo con su complejidad y expectativas procesales, hemos notado la necesariedad de especializar a fiscales con suficiente experiencia y recursos para enfrentar determinados tipos de criminalidad. Esta mañana escuchaba que aquí van a tener 2 o 3 unidades muy especializadas frente a determinadas criminalidades. Estoy completamente seguro que van a tener que ampliarlas para ir de todas maneras preparando a sus fiscales en temas muy específicos y en criminalidad muy específica. Tema de lavado de activos, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que está demandando en Colombia la mayor demanda de la Fiscalía frente al Servicio Público de Administración de Justicia? En otras palabras, ¿cuáles son los delitos que más impactan nuestro sistema? En un estudio que acabo de hacer recientemente para la universidad, me he encontrado que los delitos que más impactan el sistema, que más impactan la Fiscalía General de la Nación, son delitos de menor impacto social. Lesiones personales, violencias intrafamiliares, el microtráfico de estupefacientes en menor escala, y entonces eso hace que el gran recurso humano de la Fiscalía tenga que orientarse a ese tipo de investigaciones, dejando de lado otros aspectos que realmente impactan y que son delitos de gran impacto. Quiero contarle lo siguiente. Aquí me acompaña un magistrado que le tocó esta tarea de ayudar a implementar el sistema, y hablábamos hoy con el doctor Corredor y me decía, pues, es que esto fue un parto muy duro. Y mire que cuando entró en vigencia la ley 906, pensamos que la ley penal o la ley procesal tenía unos efectos de disuasión o de prevención. Pasó un año y no había una investigación en Colombia por delitos contra la administración pública, sobre todo en materia de contratación estatal, cuando todos sabemos que ese es el río por donde transitan las aguas de la corrupción. Y entonces nosotros pensábamos que la ley procesal penal había logrado ese efecto disuasivo, que los servidores públicos habían empezado a caminar dentro de la ética. Mentiras. Era el temor y la falta de experiencia para enfrentar ese tipo de criminalidad y llevarla a un juicio, que no es fácil en un sistema como este. La Corporación de Justicia nos decía igualmente que el sistema no había dado una muy buena respuesta de cara a delitos más complejos en su investigación, como por ejemplo el tema del desplazamiento forzado, donde es muy mínima la cantidad donde podemos identificar a presuntos responsables, al punto tal que hacia el año 2010, nos dice la Corporación de Justicia, no hubo muy buenos resultados que pudiéramos diferenciar entre el sistema vigente y el sistema anterior. Ahora, ¿qué es lo que afecta entonces en este sistema?
y quiero que pongan mucha atención porque de pronto en un año nos volvemos a encontrar y vamos a estar mirando retrospectivamente lo que va a pasar a partir del 2 de septiembre. ¿Qué es lo que impacta la gestión en ese cúmulo de investigaciones? ¿Qué es lo que hace que eso no funcione? ¿Qué es lo que hace, como dijo un magistrado expresidente de la Corte, vendiéndonos la idea de que el sistema procesal penal colombiano estaba atascado y entonces había que desatascarlo? A mí esa expresión no me gustó. Yo le dije, no está atascado, está colapsado. Son cosas dos muy distintas. Pues bien, en primer lugar, ausencia de recurso físico y humano que permita una cobertura total de la demanda. Y entonces la primera pregunta que me hago para Panamá, con los nombramientos que están haciendo, con el número de jueces, con el número de fiscales, con el número de defensores públicos, ¿pueden ustedes atender la demanda del servicio público de administración de justicia para el distrito judicial más importante? En segundo lugar, ¿cuentan con los recursos, con el presupuesto necesario para un desarrollo normal de este sistema en este distrito? Esta mañana me fui muy preocupado al almuerzo. El director de medicina legal pedía 80 millones, me imagino que son de dólares, y solo le ofrecieron 39. O sea, ya hay un desfase de por mitad. Segundo, estamos desaprovechando el recurso humano disponible en Colombia. En la administración anterior, que buena hora se fue, acaban de encontrar 500 fiscales haciendo y ejerciendo funciones administrativas y dejando de lado la función misional que es la investigación. Tercero, debilidades en la formación de los funcionarios. Y digámoslo, debilidades en la formación de todos los actores del proceso penal. Aquí hemos encontrado que a los jueces, a los fiscales y a los abogados litigantes se les olvidó la teoría del delito, se les olvidó la teoría de la prueba, porque nos enseñaron fue ese pragmatismo de interrogar y contrainterrogar. Es como si le hubieran abierto una puerta al derecho penal sustancial para que se fuera del sistema. Hay que volver otra vez a la formación de los funcionarios. Y ahora, en punto, y eso lo voy a tocar más adelante, una formación de cara al juez de control de garantías, que es una institución nueva. Un cuarto punto que hemos encontrado en Colombia, y esta mañana alguien hablaba sobre ello. Yo entiendo que es difícil la ruptura epistemológica entre la cultura de la escritura y de la oralidad. Quizás nosotros no vamos a ver funcionando esto. Van a tener que pasar muchos años, porque lo que estamos viendo son audiencias de lecturabilidad. Se van a leer y a leer y a leer. Y esa oralidad, como instrumento idóneo para efectivizar principios como la inmediación y la contradicción de la prueba, se han perdido. O como alguien citaba esta tarde, a Habermas, la acción comunicativa de Habermas se ha perdido. Aquí tenemos que tener unos buenos emisores y unos buenos receptores, señores jueces, porque los niveles de persuasión tienen que subir, y eso suben cuando hay argumentación. ¿Cuál es el nivel de argumentación de sus sentencias? ¿Cuál es el nivel de argumentación de una medida como la que hablaba Jordi ahora, de afectación del derecho fundamental de la libertad? ¿Es simplemente por mera intuición? ¿O que realmente hay unos juicios de ponderación? ¿Hay verdaderos test de proporcionalidad? Señores jueces de control de garantías, estamos hablando de la necesidad de la medida. ¿Es necesaria? ¿Es útil? ¿Es proporcional? ¿O la estamos volviendo la regla general, como nos está sucediendo en Colombia? Y ahora estamos en ese punto donde el sistema penitenciario ya no aguanta más, porque como lo diría el gran jurista latinoamericano, maestro Chiesa, el gran jurista latinoamericano es el Papa Francisco.
que en un documento reciente ha manifestado que en América Latina se abusa de la prisión preventiva y que aquí hay condenados sin condena. ¿Por qué? Por el abuso de la medida cautelar personal. Otro aspecto: el excesivo formalismo acompañado del desaprovechamiento de la tecnología. En Colombia todavía no hemos podido romper el tema de la escritura. Todo es a través del informe, de la orden de policía judicial, como si de eso no quedara constancia en la carpeta, entonces no existe. No existe. Y esta mañana escuchaba aquí que aquí también ya entraron en esa cultura. El acta de la aprehensión, el acta de derechos del capturado, como si hubiera que dar constancia. Cuando se hacen esas actas de derecho del capturado y de buen trato, piensen al revés, es que hubo maltrato. El acta de la diligencia de allanamiento, el acta de la incautación, y entonces hoy en día vamos a encontrar carpetas mucho más grandes que los viejos procesos de los sistemas inquisitivos, mixtos de corte inquisitivo. Ahora, otro aspecto: la ineficiente gestión de las audiencias. Y ese es un llamado a los jueces. Los jueces son los directores del debate. El juez es el que fija las reglas. El juez es el que dirige la audiencia de autores. Y cuando aquí no hay una verdadera gestión de una audiencia, en una audiencia que tiene una temática preestablecida en la ley, resultan las partes hablando de temas que no tienen nada que ver con el tema al cual han sido convocados. Aquí el juez tiene que hacer uso de los instrumentos que le da la ley, obviamente recordando siempre que él es un juez imparcial o impartita, y es un juez autoritativo, no autoritario, porque es que a veces se vuelven dictatorzuelos, se ponen la toga y se transforman, se les sale el leviatán. No, queremos jueces autoritativos, jueces que apliquen la ley, jueces que respeten los derechos y las garantías, jueces que valoren la prueba, pero sobre todo jueces que nos den unas buenas decisiones. Ya me sacaron tarjeta amarilla, así me puse pesado, entonces ya la cosa así. Vamos a terminar entonces diciendo algunas conclusiones muy rápidamente de lo que tenemos. Número uno, las cifras a 31 de diciembre del año 2015 reflejan un sistema penal acusatorio colombiano con un nivel creciente de congestión. Segundo, esto ha generado una clara pérdida de confianza en términos de legitimidad en la ciudadanía colombiana. Tercero, señala un informe del balance de 10 años de funcionamiento realizado por la USAID, que tras 10 años de implementación, el modelo acusatorio aún no se identifica con un modelo de gestión de entidades operadoras, y con el contrario, la regla ha sido la formulación permanente de nuevos cambios en la gestión. Cuarto, en la lucha contra la criminalidad organizada se comparte la afirmación de que hemos dado un gran avance, hemos avanzado un poco en eso, nos hemos especializado más en eso. En materia de derechos y garantías, el balance no es satisfactorio. La opinión pública, de la mano de los medios de comunicación, han impactado negativamente las decisiones, esencialmente en materia de restricción de la libertad. Los primeros que juzgan la decisión del juez de control de garantías son los medios de comunicación, y entonces los medios de comunicación hacen juicios paralelos donde los jueces que no imponen una medida de aseguramiento son mal vistos por los medios de comunicación. La atención a las víctimas y el desarrollo de sus protocolos de representación resultan insuficientes. Pero aquí hay que decir algo: nosotros hemos hecho 12 leyes y ahora cursa una en el Congreso, que es una reforma al Código de Procedimiento. Pero no es una reforma, es un verdadero código. Son 286 artículos, es un nuevo código. Y en eso, mensaje para las víctimas aquí en Panamá, la tendencia es sacar a las víctimas del proceso penal. Sacar a las víctimas del proceso penal, y que esto se vuelva eminentemente adversarial, fiscal y defensa.
y las víctimas tengan que ir a reclamar sus pretensiones en la jurisdicción civil. Por último, el sistema colombiano, y parece que aquí también están ya, alcanzo a vislumbrar que van en esa línea, no había entrado en vigencia y ya le habían hecho algunas reformas en Colombia. Los cambios legislativos permanentes, carentes de una política criminal coherente, han impactado seriamente el funcionamiento del sistema procesal penal colombiano. Ojalá que esta radiografía no tenga yo que estar leyéndola dentro de un año en la ciudad de Panamá. Mil gracias.